Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, voy a hablar del tema de esta semana, la verdad que lo he estado trabajando bastante porque lo he escuchado en muchas situaciones, que tiene que ver con el agradecimiento. ¿Qué sucede con el ser agradecido? Porque en realidad nos piden que seamos agradecidos, ¿no? Que entendamos y que valoremos todas esas cosas que nosotros hacemos, esas cosas que nosotros tenemos. Pero ¿qué sucede con el agradecimiento cuando alguien nos hace un favor, ¿no? Por ejemplo, le pedimos a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo que nos haga un favor y luego, por esa retribución, nos sentimos que es como que siempre o que toda la vida, ¿no? Por eso yo le puse el agradecimiento, ¿es para toda la vida? O toda la vida debo estar agradecido por ese tema. Entonces, esta persona nos hace un favor y nosotros nos sentimos en deuda eterna, en la deuda eterna. La verdad que en realidad cuando nosotros sentimos eso tenemos que plantear cómo es el sentimiento de culpa, ¿no? Cómo trabajamos la culpa en este tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, quizás es que pedimos el favor y luego esa culpa hace que nosotros estemos ahí pendientes, ¿no? Y que estemos todo el tiempo preocupados por lo que esa persona pueda llegar a pensar de nosotros. Y en realidad empezamos a veces a exteriorizar esta culpa en la expectativa del otro, ¿no? O sea, ¿qué está esperando el otro que yo? O sea, ¿cuál es la expectativa del otro en el modo de cómo le voy a devolver ese favor? La verdad que esta palabra, esa palabra favor, ¿sí? esa palabra de ese compromiso que toma el otro, uno tendría que exteriorizarlo también, ¿no? O sea, si yo pido un favor, obviamente necesito ayuda, bueno, pero la otra persona cuando acepta ya es un problema de esa persona. Digamos, no me puedo estar haciendo cargo de mis emociones, de lo que me sucede a mí y de lo que le sucede al otro con respecto a ese favor que yo le pedí. Entonces, ¿cómo lo puedo pensar? Lo puedo pensar de varias maneras, pero primero es empezar a separar cómo me siento yo a la hora de pedir un favor. Y después, ¿cómo sé que el otro, ¿sí? O sea, en qué modo, en qué retribución el otro va a estar esperando, ¿sí? Que nosotros le devolvamos, ¿no? Ese favor. A ver, a veces la otra persona simplemente con el gracias ya le es suficiente, pero ¿qué pasa con uno mismo en ese caso, no? A veces sentimos que no es suficiente, que se lo agradecimos y no es suficiente, que algo más falta. Entonces ahí, cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, en realidad lo que tenemos que preguntarnos es ¿cuánta culpa cargo yo al pedir un favor? ¿No? Y cuánta responsabilidad le pongo al otro, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que está esperando de mí? Quizá no está esperando nada, entonces el problema lo tengo yo. Ahora, si la otra persona es la que en realidad nos hace recordar que nos hizo ese favor, nos hace recordar que estuvo ahí para nosotros cuando lo necesitamos, entonces ya tiene que ver con la alta expectativa del otro. ¿Qué expectativa? ¿Qué está esperando? Y también muchas veces porque las personas sacrifican su tiempo, su dinero o lo que sea para poder agradar a los demás, porque generalmente lo hacen, ¿sí? Para agradar al otro, por una cuestión de baja autoestima, porque saben que entonces van a tener al otro ahí latente, ¿sí? Porque me tiene que devolver el favor. Entonces esos favores no son de corazón. Entonces si yo soy la persona a la que me piden el favor, entonces debo pensar, ¿lo estoy haciendo de corazón? ¿Lo estoy haciendo porque realmente quiero? ¿Realmente tengo ganas? ¿Puedo hacerlo? ¿Está en mi posibilidad? Perfecto, pero no pongamos ni deleguemos en el otro después esa responsabilidad de estar ahí detrás nuestro. Y también cuando nosotros pedimos ese favor, ¿sí? Trabajar nuestra culpa, ¿sí? ¿Cómo estamos ahí de culpa? ¿En realidad me siento culpable? ¿Me voy a sentir eternamente culpable? ¿O simplemente con el agradecimiento cierro el círculo, ¿sí? Porque este sistema de favores es un círculo. Yo necesito de tu ayuda, te la pido, y está en vos, está en el tercero, ¿sí? Decir sí o no. Porque si es no, perfectamente es entendible, ¿sí? Y si es sí también. Pero
también tiene todo ese, o sea, ese background, podemos decir, ¿no? Esa parte de atrás. ¿Qué es lo que le sucede al otro? Entonces, ¿qué nos sucede a nosotros mismos y qué le sucede al otro? ¿Sí? El eterno agradecimiento. No tiene que ser porque eterno, y a veces, en realidad, las personas hacen cosas para agradar y en realidad están buscando, ¿sí?, una aprobación, o están buscando esa, podemos decir, manipulación en el otro, decir, bueno, yo estuve cuando vos me necesitaste. Entonces, ¿por qué ahora no me lo agradeces, o por qué no estás si yo te necesito plenamente? Bueno, ¿qué pasa con todas estas situaciones? Tenemos que separar nuestro yo interno del tercero, ¿sí? Porque no podemos estar viviendo nuestras propias emociones y las emociones de los demás. Entonces, mucho cuidado con los agradecimientos, mucho cuidado a la hora de pedir favores, de qué modo lo expresamos, de qué modo, cómo sabemos, cómo nos carga a nosotros, cuánto nos pesa la mirada del otro, ¿sí? Y también cuando somos nosotros los que tenemos que hacer un favor, ¿sí? ¿Qué estamos esperando en el otro? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Y qué es lo que nosotros quizá podemos decir, pedamos en retribución? Este tema es muy pedido, está muy pedido, porque ¿qué es lo que pasa con esto de agradecer, de favores, de toda esta situación de pandemia y todo que hemos vivido, que hemos recibido seguramente favores o nos han pedido o hemos hecho? Y la verdad que es un tema bastante latente, pero en realidad se esconde detrás un montón de emociones como la culpa, como el tema de la frustración por las altas expectativas y un montón de cosas. Pero también no te olvides de ser agradecido. Agradece todo lo que tenés en esta vida, todo lo que podés lograr, y si aún podés capacitarte y podés crecer más, entonces seguí agradeciéndolo, que de esa manera vas a lograr lo mejor, vas a ser todavía más superlativo en la vida. Nos vemos en el próximo video.